Blanca, ¿por qué razón el Parque Comercial Guacarí partió la historia comercial en dos de esta ciudad de Sincelejo? Bueno, gracias por invitarme, gracias por este espacio. Realmente Guacarí se puede decir que fue un regalo para los cincelejanos y los sucreños. Los inversionistas realmente pensaron en grande en Sincelejo y sobre todo en el departamento de Sucre y se proyectaron en toda la región Caribe. Realmente ha sido una inversión importante porque el centro comercial se pensó ir creciendo, que fuera creciendo, que fuera cada día incrementando sus servicios, su comercio, y que no solamente fuera un centro comercial de ciudad, sino de región. Entonces realmente pensaron en que fuera un regalo para todos los sucreños, que hace mucho tiempo no había una inversión tan grande como esta, y realmente somos una ciudad capital que podemos seguir explotándola, que podemos seguir creciendo, y Guacarí es un centro comercial de gran formato, donde no escatimaron ninguna clase de gasto, estamos al nivel de cualquier centro comercial de país y de ciudad. Entonces no le envidiamos, se puede decir que no tenemos envidia de nada porque tenemos toda la infraestructura, toda la tecnología y sobre todo las ganas y el emprendimiento para poder seguir creciendo. ¿Qué métricas tienen ustedes de número de personas mensuales que van al centro comercial, que entran, salen, consumen, etcétera? Tenemos unas cámaras de conteo instaladas en todas las entradas. Tenemos cámaras de conteo vehicular y peatonal. Entonces eso nos logra tener una medición con un porcentaje aproximadamente del 90% de error, en cuanto a un 98% de error en cuanto al conteo de personas. Actualmente, antes de la pandemia y después de la pandemia. No, perdón, pero el error debe ser el 2%, no el 98%. Exactamente. Sí, perdón. Efectivamente, tenemos un error. Pues básicamente las cámaras, el error es que tú entras y salgas al mismo tiempo, ¿ya? Porque la cámara te cuenta cuando ingresas y cuenta la salida. Entonces, cuando cuenta entrada y salida, inmediatamente te da, se supone que el dato de cuántas personas nos ingresan. Okay. Mira, nosotros antes de la pandemia teníamos aproximadamente, dependiendo de los meses, como todos saben, nosotros tenemos unos meses que son mucho más buenos comercialmente que otros. Por ejemplo, febrero es un mes que nos baja el tráfico. Yo creo que eso sucede a nivel nacional. Entonces, antes de la pandemia teníamos un tráfico de aproximadamente 600.000 personas, ¿verdad? En el mes. Cuando entra la pandemia, el tráfico nos baja. ¿Qué es lo que pasa? Que el parque comercial está diseñado para recibir muchísimas personas, pero con la población de Sincelejo no es suficiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de irnos a la zona de influencia, lo que son los municipios aledaños. Entonces a nosotros, que además tenemos un CRM, que es un sistema, un software, que nos permite registrar las personas que nos ingresan. Eso lo hacemos a través del registro de facturas, por sorteos y todo esto. Entonces podemos identificar el tipo de público y de dónde nos proviene ese público. ¿Qué hemos podido identificar? Que nos visita personas de todos los municipios aledaños a Sucre y también a otros departamentos, como son Córdoba, nos visita gente de Chinú y gente de Sagún sobre todo. Y de acá de Bolívar nos visita mucha gente de Magangué, de Monpós, de toda esta zona, pues que en vez de ir a Cartagena, llega a Sincelejo. Nosotros somos una ciudad destino, de hecho somos una ciudad de paso en muchísimos momentos. Entonces los turistas que también llegan muchas veces desde Medellín o desde Medellín, desde Bogotá, y vienen a pasear y están una semana en unas cabañas, también van al centro comercial. Entonces sí tenemos mucho tráfico, que ahorita con la pandemia el tráfico se nos redujo aproximadamente en un 40%, un 30%, porque ya las personas que venían de municipios aledaños ya no vienen con tanta frecuencia. Mientras que estas personas, por ejemplo, de Corozal o de Cincé nos visitaban, qué sé yo, 2-3 veces por semana, ahora vienen una vez a la semana. O sea, esa métrica se sostiene en este momento, ha bajado
el porcentaje de visitantes y sigue estando en ese mismo año. Sí, de hecho, hay un comparativo que podemos hacer con relación al año 2019, ¿cierto? Que es un año típico, porque el año 2020 comenzamos muy bien, lo que fue enero y febrero, y tuvimos un bajón en marzo, pues con el tema de la pandemia. Entonces, no es comparable 2020 con 2021 en lo que vamos, por ejemplo, de marzo. En lo que vamos de enero nos podemos comparar con el 2020, pero lo comparamos también con el 2019, porque eso nos permite tener una métrica más exacta. De hecho, a nivel comercial también. No nos podemos comparar con el año pasado, 2020, porque las ventas estarían más relacionadas con el 2019 para saber si tenemos un crecimiento o un decrecimiento. Hace varios años, cuando se conoció el proyecto del Parque Comercial Guacarí, se veía que venían otros proyectos aledaños al mismo, no solamente la plataforma comercial, sino otros servicios aledaños. ¿Cuándo van a ver los cincelejanos, los sucreños y la población flotante eso hecho realidad? Bueno, inicialmente nosotros tenemos unas áreas de futuro crecimiento, pero inicialmente comenzamos con 2 proyectos, o publicitamos 2 proyectos, que fue la torre de oficinas y consultorios, que se bajó de torre a un pasillo o un piso nomás, lo tenemos en el 3er piso de oficinas y consultorios. Y el otro proyecto es el hotel. El hotel pues ya estaba en marcha, tenemos una zona, de hecho que es una zona destinada solo para el hotel, que actualmente no se está comercializando para más nada porque sí sigue esa proyección. ¿Cuál es esa zona? Es la zona que tenemos en el Guacarí número 1, que para que se ubiquen todos es la entrada por donde está la alcaldía, la Galán que nosotros le llamamos. En esa entrada, ese primer parqueadero que hay ahí, hay una zona que es una zona verde, que no está para nada construida. Esa zona es la que tenemos prevista para el hotel. Sí venían unos inversionistas y con todo este tema de la pandemia las inversiones se frenaron, entonces no sabemos realmente cuándo vaya a arrancar. Aún no hay tiempo entonces. No, todavía no sabemos exactamente. Ok, 2 preguntas muy importantes, yo sé que la gente se las está haciendo y yo creo que hoy es el día para aclarar eso, para aprovechar la oportunidad. La primera, donde funcionaban las canchas de fútbol o de microfútbol, ¿qué van a hacer allí? Y segundo, la salida hacia la avenida Mariscal Sucre, ¿por qué está cerrada y no la abren o no la habilitan para el tránsito de vehículos? Bueno, muy buena pregunta. La primera, con relación a las canchas, a la Jaula del Ángel. La Jaula del Ángel es una cancha pues de Medellín, pues esa marca es paisa. Ellos vinieron y ahorita con la pandemia, de hecho en Medellín están muy afectados porque, como bien saben, la categoría de entretenimiento ha sido la más afectada. De hecho, fue la última categoría que el gobierno nacional les permitió hacer apertura. El caso de los cines, el caso de los juegos y el caso obviamente del entretenimiento deportivo. De hecho tenemos una negociación que todavía está firmado ya para el ingreso de SmartFit también, y también se frenó porque los gimnasios funcionan por masas. Entre más personas tengas, más funciona. Lo mismo que pasa con el tema de las canchas. Entonces inicialmente permitieron el tema de la academia y comenzaron con la academia, pero no la permitían presencial, sino virtual. ¿Cuánto tiempo ha pasado para que se reactive al 100% esta categoría? Alrededor de casi un año. ¿Cómo sostienes casi un año una empresa pues que está muerta? Por eso, pero... No pudieron, por eso, realmente pero no pudieron. En ese espacio, digamos que para centrar un poco más la pregunta, en ese espacio, ¿qué piensan hacer? No, las canchas se fueron. Es un área que quedó desocupada para comercializarla, porque las canchas no eran del parque comercial. Es como cuando tú tienes un espacio en alquiler y tú lo alquilas a una marca X, como hoy está Estudio F, Bancolombia, etc. ¿Hay algún proyecto para ahí, alguna marca interesada? Sí, hay un proyecto muy importante
pero como no se ha concretado, no te puedo decir marcas, pero estoy segura, es en el área de la construcción y estoy Home segura que les va a encantar, pues, pero todavía no es un hecho. Nos datearon que era Home Center, por eso te hago la pregunta, pero listo, si no se puede confirmar, realmente no hay es, sí, se ha venido hablando con Home Center desde el inicio de la construcción del parque, solo que las condiciones son bastante estrictas. Y bueno, con todo este tema de la pandemia se ha venido frenando y sí estamos endulzándolos, tratando de lograr que ellos crean en nosotros, crean en esta ciudad, crean en este departamento y se quieran venir, porque es que ellos sienten que Montería también está muy cerca y que la gente va, y es así. Nosotros vamos a Montería a comprar a Home Center cuando necesitamos algo. Estamos endulzándolos. Vamos a ver entonces, si logramos. La salida es en la avenida Mariscal, ¿por qué está cerrada? Bueno, resulta que con todo este tema de la pandemia yo creo que todos estamos en la misma tónica. ¿Cuál es la tónica? Ahorros, ¿cierto? Todos estamos bajando presupuestos y eso le voy a sumar a esa pregunta el cierre no solamente de esa puerta, sino el cierre del sótano, porque todo confluye bajo la misma premisa, que es el tema económico. Cuando nos entregaron el parque comercial, en realidad el diseño de esa puerta fue que permaneciera cerrada. En ningún momento esa puerta se debía abrir, por varias razones. Pero cuando comenzamos la operación decidimos abrirla porque realmente le facilitaba muchas cosas al cliente, sobre todo el cruce de descongestión, entre comillas, a la ciudad, que después Guacarí se convirtió en un problema para la ciudad porque lo que hicimos fue congestionar. Porque ¿qué pasa? Si tú te das cuenta cuántos semáforos hay en esa zona de Boston y cuántos carros pasan parqueados de un lateral de la vía. Entonces, obviamente la congestión es más grande cuando tenemos la puerta abierta. La cerramos básicamente por control inicialmente con la pandemia, porque entre más puertas abiertas, más control tienes que ejercer. Pero inicialmente esa puerta no nos convenía tenerla abierta, porque el diseño del centro comercial no se hizo sino para esa puerta en caso de emergencia, un choque, alguna cosa pues que pasara como es. Como te digo, la pusimos en operación y se nos complicó la operación y todavía la tenemos complicada. ¿Por qué? Baja el vehículo que entra por la Mariscal. Vehículo, hablo moto o carro. Tenemos el mezzanini, que es donde parquean las motos, y la única salida que tienen es esa, que salen derecho. Y además de eso vienen los carros que entran por la Galán. Entonces, si te das cuenta, me encuentro en una intersección. Segundo factor que nos afecta, las motos se meten en contraria y se nos meten por esa entrada que en realidad es salida y que nos ha generado choque. Y la tercera complicación que tenemos es que nosotros tenemos cámaras de conteo vehicular y peatonal con cámaras que nos evidencian las placas. Entonces, ¿qué hemos identificado? Y lo identificamos apenas cerramos esa puerta, que muchas personas utilizan esa vía solamente para tránsito, pero para nosotros el conteo corresponde a las personas que ingresan al centro comercial. Entonces tengo una desviación en el tráfico de aproximadamente un 30%, que es demasiado alto. Entonces, esa zona se volvió de tránsito y se volvió zona solamente muchas veces de paso de ciertas personas que necesitan pasar. Entonces, esas son las tres razones que ahora mismo tenemos que resolver. Todavía no hemos decidido fecha para abrirla, porque inicialmente pensamos en hacer una glorieta o una rotonda, pero las dos vías que tenemos de subida y de bajada son muy estrechas, no nos da para hacer una rotonda. Y la segunda opción que tenemos es que la gente no suba hasta la Mariscal, pero entonces ahí dificultaríamos al vehículo que necesita parquear en la Mariscal y que entró por la Galán. Entonces tenemos esa dificultad interna, que es más un tema operativo. Entonces la decisión de tener cerrada esa puerta es más un tema de operación, que realmente a uno le toca a veces tomar decisiones y consideramos que probablemente muchos clientes lo consideran un perjuicio, pero en realidad cuando tú andas en vehículo, en carro o en moto, tú puedes perfectamente dar una o dos, tres vueltas que te suman 3 cuadras,
mientras que un peatonal quizás no. Entonces para el peatón tenemos toda la solución para que pueda caminar internamente, entrar por ahí o entrar por la otra puerta, que es lo más difícil. Pero para el vehículo sí le toca dar una vuelta un poquito más larga. Lo estamos revisando. Recibieron hace poco una certificación. ¿De qué se trata? Bueno, te cuento que la certificación nosotros quisimos, en realidad tú decides certificarte, ¿verdad? Porque Icontec te presta ese servicio. Decidimos hacerlo porque, Germán, hemos hecho un esfuerzo tan grande con este tema de la pandemia y una inversión demasiado alta, porque es así. Es inversión en cuanto a insumos de desinfección, una inversión también en personal porque toca incrementar las jornadas de limpieza, una inversión también en conocimientos, en todas las capacitaciones que tuvimos que hacer, etcétera. Entonces, para nosotros era una forma de legalizar, por decirlo de alguna manera, todo lo que hemos hecho, porque de verdad que económicamente y físicamente el esfuerzo tan grande de todos los empleados, no solamente de la administración, sino también de los locales, los inversionistas y los propietarios, nos esforzamos por llevar la bandera en este tema de bioseguridad y decidimos certificarnos. Nos fue muy bien. Normalmente es una calificación que corresponde a un puntaje de 100, sacamos 96.7 de ese puntaje. Nos evalúan todos los ítems de las 3 resoluciones que en ese momento había sacado el gobierno, la 666, la 749 y la 894 si no estoy mal. De 3 resoluciones, y en todas las 3 resoluciones nos fue muy bien. Por eso básicamente nos certificamos, por darle una credibilidad a nuestros clientes, porque nuestros clientes se sintieran seguros, se sintieran confiados y sobre todo creyeran en el trabajo que estamos haciendo, que el trabajo de verdad es un trabajo con mucho esfuerzo. ¿Cuál es el elemento que definitivamente hace la diferencia del Parque Comercial Guacarí con centros comerciales de Montería o de Cartagena, por ejemplo, que son las 2 ciudades capitales más cercanas que hay en Sincelejo? Nosotros tenemos un factor diferencial que es nuestra esencia de marca. Nuestra esencia de marca es el contenido ambiental, pero sobre todo son nuestras insignias, que es nuestro árbol. Nosotros tenemos, en realidad son árboles de caucho. La especie se supone que es especie guacarí, a eso se debe su nombre. Son árboles que nosotros cuidamos muchísimo porque son tan territoriales, son unos árboles que son autosostenibles. Si tú te das cuenta, esos árboles comienzan a botar como unas ramitas y esas ramas cuando llegan a la tierra, como unos piamigos, inmediatamente echan raíces y se engrosan. Eso se le llama palafitos. Por eso nosotros decimos que el árbol tiene unos palafitos mágicos, precisamente por eso. Entonces tiene esa majestuosidad ese árbol y se puede decir, esa fortaleza tan grande que se puede morir la raíz literal del centro y el árbol se sigue sosteniendo, porque el árbol ya echa raíces por otros lados. ¿Y por qué echa las raíces así? Pero es lo que la gente interpreta, que el árbol bota como si construyera unos, no sé, algo que lo sostuviera indistinto. ¿Por qué se necesita sostener? Porque sus ramas van creciendo tan grandes y tan pesadas que comienza a caerse las ramas y él mismo entonces comienza a buscar. Por eso es que se autosostiene. Y sobre todo lo que nos aporta ese árbol, el oxígeno que aporta pues a las instalaciones, a nosotros mismos, a todo. De hecho, todo el centro comercial está pensado siempre en el contenido ambiental. La pintura que nosotros tenemos aplicada en la fachada es una pintura especial que repela el sol o que repela la temperatura. Por eso es beige, por eso son esos colores cálidos. Aparte, también tenemos un sistema que ayuda también a mantener el aire puro dentro del parque, que es el sistema de ionización que instalamos, que no está instalado aquí en Colombia en muchas empresas. Guacarí llevó la bandera pues cuando lo instalaron porque fue un sistema muy robusto y el árbol afuera nos aporta precisamente toda esta oxigenación que nosotros también tenemos. Entonces es un complemento de la parte ambiental con la infraestructura, con una muy buena tecnología que ayuda a mantener un ambiente absolutamente cálido, se puede decir, con mucha calidad en el aire acondicionado y en el aire que nosotros respiramos tanto dentro como afuera. Blanca, finalmente, ¿qué vamos a esperar del Parque Comercial Guacarí para este resto de año?
Bueno, te voy a decir que hemos hecho una estrategia. Nosotros siempre, todos los años, diseñamos un plan estratégico que va alineado como a todo lo que está sucediendo en la región. A mí me ha llamado mucho la atención, pues, como todo este gobierno, estamos muy de la mano, pues, con todos los proyectos que se van dando a nivel departamental y municipal. La idea es apalancarnos también con ese proyecto, sobre todo porque nosotros necesitamos lograr aquí en Sincelejo y en Sucre y en la región en general, desarrollar todo el potencial que nosotros tenemos como sucreños. Desarrollar ese potencial, incrementar un poco más la parte de identidad, porque nosotros muchas veces nos discriminamos cuando salimos. Entonces, si tú te das cuenta, una persona de otra ciudad, por decir algún paisa, defiende tanto su posición y es tan regionalista, y nosotros muchas veces nos sentimos tan bajitos y no somos capaces muchas veces de defender lo que nosotros somos. Entonces, Guacarí siempre se ha caracterizado por ser ese escenario ciudad-región donde se destaque mucho el tema cultural, el tema de civismo, el tema de lo que yo puedo dar de lo mejor que yo tengo y de lo bueno que no somos nosotros, de todo ese potencial que tenemos. Entonces, siempre hemos tratado de que los artistas, la misma gente de la zona, logre ver que nosotros siempre queremos explotar eso, que queremos que se desarrolle y que haya un crecimiento que no solamente sea para el comercio de Guacarí, sino en general para toda la zona. Entonces, eso es una de las proyecciones más importantes que tenemos, seguir creciendo y seguir generando identidad cultural. Blanca, yo quiero agradecerte este detalle y este reconocimiento que nos haces hoy de parte del Parque Comercial por los 26 años del Meridiano. Muchísimas gracias. Eso era una deuda que teníamos con ustedes. Siempre de verdad hemos considerado, como te lo decía, que este medio maneja un profesionalismo, una ética, y de verdad que felicitamos, agradecemos mucho por este espacio y esperamos poder seguir con ustedes por mucho largo tiempo. Gracias.